Venegas. Hola, Alex. Hola, Álvaro, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Estamos con Beatriz. Saludos Sánchez. cariñosos a Hernán también y al otro panelista y a Jorge. Felipe. Somos Bueno, un tremendo nosotros chungo, hicimos así que para todos. ¿Perdón? No, que somos hartos, pero entonces Sí. sí que Aquí. saludos, le van a preguntar de todos lados, pero denle nomás, diputado, lo escuchamos. A todos un saludo cariñoso. Exacto. Mira, lo que hemos hecho nosotros, la Comisión de Educación de la Cámara, es generar un espacio para dialogar más cercanamente con el colegio para poder visualizar cuáles son las áreas son perfeccionables del proyecto. Todos los proyectos, como Álvaro lo sabe, se perfeccionan en la discusión legislativa. Y eso requiere un diálogo con el colegio, porque con el ministerio, porque muchas de las cosas implican, ¿no es cierto?, facultades que son privativas del Ejecutivo. Y de los 11 puntos que el Colegio de Profesores presentó y que cada uno de nosotros anotamos cuidadosamente, 8 de ellos fueron recogidos en algún grado por la propuesta que finalmente le presentamos como Comisión de Educación al gobierno. La aceptó y ya está en poder del Colegio de Profesores para que tengan elementos. De allí se perfeccionan muchas cosas, se saca esa prueba de certificación de carácter habilitante que existía, que a los profesores les parecía muy injusta. Se mejora la situación, ¿no es cierto?, al inicio de la carrera en términos de que sea más atractiva las rentas en la primera etapa de la carrera y no sea al final, porque entonces se nos van a ir muchos profesores. La evidencia indica que más del 40% de los profesores al quinto año se van del sistema y son buenos profesores que buscan otras alternativas con remuneraciones más atractivas. En consecuencia, también entramos en el tema de las horas lectivas, de garantizar que sean para los profesores las no lectivas, efectivamente para el trabajo del profesor en términos de planificar, evaluar, para preparar sus materiales, etcétera, garantizarlo eso. Se mejora todo el tema de la certificación o las evaluaciones que tienen que dar los profesores para que no sea tan agobiante como ellos plantean que tienen que estar dando en su vida laboral varias de estas evaluaciones o certificaciones como se llamaban en el proyecto original. Yo creo que es una propuesta interesante que significa un gran esfuerzo de mejoría del proyecto para que sea menos amenazante, menos bien digo, ese no se me ocurre otra palabra, para el conjunto de los profesores, y esperamos que efectivamente hayamos podido contribuir. Se nos quedaron algunas cosas que no pudimos decir. Escuché perfectamente bien a Hernán. Sí. No es solo un tema de plata el avanzar a incorporar más rápido a la educadora de párvulo, Hernán. Lo que ocurre es que todavía no está diseñado el currículum y la manera en que las podamos evaluar para efectos de poderlas encasillar dentro de la carrera profesional docente. Y en consecuencia, por eso también es gradualidad que está puesta. Y por último, un tema que ellos planteaban, los profesores, y que desgraciadamente por un tema presupuestario no se pudo conseguir avance, es en lo que ellos llaman las condiciones de salida, garantizar algún sistema de bono, incentivo al retiro al momento de la salida de la profesión. ¿Hubo unanimidad en relación a esta propuesta? ¿Hubo algún aspecto de la propuesta que se entrega a final de cuentas en la que hubo discrepancias? Sí, hubo. Álvaro, tú sabes cómo son las discusiones. Sí. Costó mucho llegar a un documento todo al interior de la nueva mayoría, pero los antecedentes que tenemos es que todos firmaron, los jefes de bancada, los miembros de la comisión, y además habían ayer dado señales la gente de la UDI en orden a también adherir al documento y a la propuesta. Felipe está en una posición, hasta donde yo sé, no dando la unanimidad, porque él cree que hay que poner más dinero sobre la mesa. Y bueno, eso lo conversamos, hicimos los mayores esfuerzos. Preguntémosle, lo tenemos en línea, escuchemos atentamente al diputado de Bópoli y también integrante de la Comisión de Educación, Felipe Cast. Diputado. Gracias, Álvaro. Bueno, efectivamente creo que estamos en un proyecto que es muy importante. Nosotros hemos dicho que probablemente el tema de los profesores debiera ser el acuerdo nacional que debiéramos tener transversalmente en materia de educación. Y yo lo que siento es que desgraciadamente la propuesta que hizo
los diputados de la nueva mayoría, obviamente con el acuerdo del Ejecutivo, al Colegio de Profesores, para mí desgraciadamente es muy insuficiente y siento que es un poco una burla, porque si uno se toma en serio el petitorio que hicieron los profesores, y no solamente el Colegio de Profesores, sino que los profesores a lo largo de todo Chile, tiene mucho que ver con lo que decía recién Hernán Hochil, que ha dicho Educación 2020 también, ha dicho Elige Educar, el Plan Maestro. De aquí tenemos que inyectarle recursos para que efectivamente logremos, por ejemplo, reducir el número de alumnos por sala de clase, por ejemplo, aumentar las horas no lectivas, cosa que no se incluyó ayer en la propuesta, subirle los sueldos en el tramo inicial por lo menos 1 millón de pesos, 1,5 millones al tramo avanzado, 2.200.000 en el tramo expertos, ingresar antes a la educación parvularia, y ahí yo discrepo con Mario, porque la verdad que la excusa de que no tenemos las metodologías de evaluación es algo que podemos trabajar perfectamente en un año y dejarlo listo, incorporarlas de inmediato y poner plazo. Felipe, déjame terminar. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema porque primero hay que definir el currículum. Diputado Venegas, perdón, ¿le puede dejar terminar al diputado Casti y después Mario, usted le contesta, por favor, para ordenar un poquito la discusión? Los recursos adicionales que necesitamos también para que se reconozca el trabajo de los profesores en las escuelas más vulnerables. Lo decía muy bien Hernán hace un rato, que hoy día, si tú te vas a trabajar a un lugar de extrema vulnerabilidad, son 8.000 pesos adicionales. Eso claramente no va a lograr nivelar la cancha y necesitamos mandar a los mejores de entre los profesores a los lugares más vulnerables para efectivamente cerrar las brechas de desigualdad que tenemos. Entonces, la verdad que a mí me parece que, y se lo dije ayer al ministro Seguirre, que si es que no tiene un esfuerzo de aumentar el presupuesto, aquí, ojo, todas las propuestas que hicieron los diputados de la nueva mayoría significan 0 pesos adicional. Y sabemos que no solamente el Colegio de Profesores, no solamente los profesores, todos los expertos en educación han dicho que necesitamos inyectar no solamente los 1.000 millones de dólares adicionales que dice Hernán, sino que adicionalmente 1.600, que es la batería completa de elementos que necesitamos para poder emparejar la cancha. Por lo tanto, yo espero que el Ministerio de Educación en esta materia postergue otros proyectos que sé que tienen carpeta, como por ejemplo darle la universidad gratis a los más ricos, que es una cosa que completamente aumenta la desigualdad en Chile. Entonces esto no se trata simplemente de decir que no hay recursos, porque los recursos están, de hecho son proyectos que ni siquiera han entrado a la Cámara de Diputados. Por lo tanto no nos pueden decir de que no están los recursos, sino que aquí lo que hay que priorizar son los profesores. Si nosotros priorizamos los profesores, creo que podemos hacer un cambio estructural. La presidenta Bachelet puede pasar de historia como la que hizo una reforma de carrera docente sustantiva, pero a mí que me digan que lo que se ofreció ayer recoge y es un esfuerzo, como dijo Mario, hacia los profesores, siendo que significa 0 pesos adicional, a mí me parece una burla. Diputado Venegas. Bueno, yo creo que hay algunas imprecisiones que entiendo, Felipe. Currículum, para poder evaluar, tienes que primero definir la malla curricular a todos los 3 sistemas que coexisten en materia de educación parvularia. Luego, recién ahí puedes establecer, ¿no es cierto?, la forma en que vas a evaluar a las educadoras de párvulo. ¿Y eso no podemos hacer en un año, Mario? No se puede hacer en un año, Felipe. Eso es una cosa mucho más seria. Si todo el mundo ya está hecho, Mario, si no tenemos que inventar la rueda. Hay certificaciones y currículum internacionales que ya están definidos. Bueno, tú simplificas demasiado las cosas y ahí no, pero es que no es cuestión de copiar lo que hay en el mundo. Mario, si tú quieres que complejice más la cosa, pongámosle 2 años. Pero ¿sabes para cuándo están hoy día los parvularias? Dile a la gente que no escucha para cuándo están ingresadas. No están en el proyecto. No, pero si están con un sentido de responsabilidad. Tú lo que dices... El 2020. Yo lo entiendo, pero mira tú lo que dices, ok, pongamos toda la plata. ¿Tú sabes cuánto es la plata que hay en la reforma tributaria y cuánto se destina? 5.500, 6.000 millones de dólares, ¿cierto? Y aquí este proyecto cuesta 2.300, pero dile también que este proyecto cuesta 2.300 millones de dólares. Sí. Y que está la promesa de la gratuidad en educación superior. A lo mejor tú no quieres que avancemos hacia eso. Pero no, un gobierno no quiero, si lo he dicho no, pero no te quedes lo más... Lo que yo entendí era que eran 2.300 millones, pero priorizar, dejar pendiente el tema de la gratuidad, priorizando a su vez
hacer llegar a los... Son 2.300 millones de aquí a como 20 años. Eso también hay que ser justo. Efectivamente el proyecto pone muchos recursos. Es un gran esfuerzo del Ejecutivo. Va a mejorar la remuneración. Hay cosas que hay que cambiar. Lo que está saliendo, yo creo, esta propuesta de la Cámara de Diputados va en muchos puntos en la dirección de ir mejorando el proyecto. Pero en el tema de la vulnerabilidad y en el tema de las remuneraciones equivalentes al promedio de los profesionales, no nos podemos quedar cortos, porque si nos quedamos cortos, entonces las otras políticas docentes no logran impacto. El aprendizaje en el aula es el primer trabajo de inclusión, o sea, el proyecto de inclusión no logra manejarse totalmente si es que uno no lo trabaja desde el aula. El fortalecimiento de la educación pública requiere de que el profesor que trabaje en mayor vulnerabilidad tenga un mejor reconocimiento, porque la educación pública en Chile trabaja en los espacios de mayor vulnerabilidad, y por eso el gran mecanismo de fortalecimiento de la educación pública tiene que ser también el apoyo en este proyecto. Y por último, la educación superior gratuita, en la que de verdad tenemos acceso equitativo en términos académicos y no solamente en términos financieros, requiere esta política docente. Yo felicito al gobierno por el esfuerzo que ha hecho, por poner este proyecto por delante, por trabajarlo. Sé que ha sido difícil, que falta, pero todavía estamos cortos y tenemos que hacer un esfuerzo ahí. Yo creo que don Mario también, estoy seguro que se la va a jugar por eso. Hernán, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Por Dios que no hemos jugado para que pueda poner el ministro, y es lo responsable, tiene que dialogar con los demás sectores, con el ministro de Hacienda y todo, y vamos a seguir haciendo el esfuerzo. Te quiero contar, para tu preocupación, que uno de los temas que detectamos que se puede mejorar es que precisamente, ¿no es cierto?, este 40% de la asignación de tramos para colegios de mayor vulnerabilidad estaba asociado a los bienios, hacia la experiencia, y por tanto se diluía mucho en el tiempo. Se llegó a un acuerdo con el Ministerio en orden de estudiar una fórmula en que sea más directo, 40% del tramo directamente y no asociado, y con ello mejora esa cifra que inicialmente contemplaba el proyecto. Jorge Ramírez, del Instituto Libertad y Desarrollo, quiere hacer una pregunta para los dos, entiendo. No, es para Felipe, principalmente. Felipe Caste. Sí, porque yo seguí con atención el relato político de Evópoli, que habla de la urgencia social, y me parece muy bien. Pero, Felipe, ¿no te parece a ti que tengamos alumnos, sobre todo de los colegios más vulnerables, que son precisamente corresponden a aquellos que estudian en el mundo municipal, 3 semanas sin clase? ¿No te parece que es una urgencia social, digamos, que hay que... O sea, está bien, digamos, que el Colegio de Profesores plantee, digamos, algunas discrepancias, algunos matices respecto al proyecto actual, pero ¿qué hacemos con esos niñitos que llevan mucho tiempo sin clase? ¿Cómo hace el ajuste entre lo que tú planteas desde el punto de vista político con lo que está pasando en el plano de la discusión legislativa? Bueno, por lo mismo. De hecho, nosotros desde Evópoli hemos criticado el usar el paro como medida de presión desde el inicio, y creemos que el inyectarle recursos a este proyecto de ley en la dirección correcta, que son justamente mejorar las condiciones de trabajo de los profesores, va a ayudar a que justamente el paro no se acabe. Pero yo he dicho incluso que antes de la propuesta, se lo he dicho al Colegio de Profesores, se lo dije en la comisión, hoy día mismo hablé con ellos, hablé con varios de los dirigentes que están hoy día en la Asamblea, y les dije, miren, yo estoy en completo desacuerdo con el paro. Lo que sí estoy de acuerdo con ustedes es al fondo algunos elementos, que tiene que ver con que si no nos jugamos entero y ponemos los recursos en este proyecto, que es el proyecto más importante que creo yo en políticas sociales que vamos a tener en este gobierno, a diferencia del proyecto del año pasado, que me pareció que aportaba 0, creo que aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, que yo llegue ayer a reunirme con el Ministerio y con los parlamentarios de una mayoría, y que yo les diga, miren, ¿por qué no hacemos un esfuerzo en dirección de lo que nos ha dicho, no ni siquiera el Colegio de Profesores, nos han dicho todos los expertos en educación, que aquí hay que inyectarle, como decían, dan 1.000 millones. De hecho, la propuesta de Educación 2020 es un poquito más ambiciosa, 1.600 millones adicionales, es algo que le hace bien al país. Y si eso significa priorizar a los profesores y postergar para el futuro otras promesas de campaña, creo que es lo correcto para hacer en Chile. Entonces, no es desconocer el daño que se hace, todo lo contrario, no solamente a los muchachos que se les vulnera el derecho a la educación mientras están en paro, y además el daño que se le hace a la educación pública, sino que además a los padres y madres que no pueden trabajar porque sus hijos no están yendo a clase. Entonces, no puedo estar más de acuerdo contigo. Por lo mismo yo esperaba, y creo que aumentaba la probabilidad de que el paro se dejara a un lado, poner recursos adicionales en las cosas que yo creo que van a tener impacto en la calidad de la educación. Sí, pues, o sea, además que suena súper injusto culpar del paro solamente a un lado. Pues también podemos decir, bueno, si están paralizados porque el gobierno no entrega lo que debe entregar, digamos. Exacto. ¿Por qué solamente culpar a una parte? Además,
Sabemos que el presidente del magisterio, el presidente del colegio de profesores, pertenece a un partido que es gobierno y la orden de partido, hasta donde yo tengo entendido, es de poner el paro. Por lo tanto, no culpar solamente al colegio de la paralización me parece re injusto. También podríamos decir el culpable es el gobierno que no entrega lo que tiene que entregar en materia de educación. Diputado Mario Venegas, que está en línea todavía con nosotros en Combinación Clave, ¿hay algo que quisiera agregar? Porque tenemos que cerrar aquí. No, Sí. yo solo decir que gobernar es bastante más complejo que la simplificación que hace Felipe. Se requiere, ¿no es cierto?, un acuerdo nacional. Y yo te quiero decir, Felipe, que con responsabilidad, cuando el gobierno anuncia que la gratuidad para el próximo año va a ser solo para el 60% de las familias más vulnerables, en las universidades del CRUCH y en los institutos, centros de formación técnica que están sin fines de lucro, ya tenemos a los alumnos reclamando, a las universidades reclamando. Entonces la pregunta es, ¿cómo eso pasa cuando uno promete cosas que no tiene recursos para poder entonces caímos en la política chica. Ahí caímos en la política chica. Ahí ya no te interesa a ti. Prometiendo slogans que no tienen recursos. Entonces lo que tú quieres es que el gobierno no logre, ¿no es cierto?, legislar en una materia que comprometí el programa. Y eso ya... Yo creo que tiene que transparentar que no tiene los recursos, sino al final del día quedamos... Bueno, demuéstralo tú, porque tampoco me has demostrado cómo le dais 1.200.000 con la... ¿Dónde está el estudio económico? Porque no lo han mostrado. Tú llegaste y dijiste, pero no lo han mostrado. Yo conozco el documento que mostraron. Dijeron eso, ¿dónde está el estudio? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la simulación? ¿A cuánto afecta? Pero si, Mario, tú eres ilustrado en materia de educación, ¿tú sabes cuánto cuesta la gratuidad en la educación? No. Yo soy ilustrado en materia de educación. Pero es una dimensión económica, y eso es muy serio. No es llegar y decir, si es fácil decir, mira, debieran ser 1,5 millones, o como han escuchado, ¿no es cierto?, debe equipararse el sueldo de los médicos. Pero eso yo, arregló seguido, tengo que decir, cuesta pero tanto, Mario, afecta la lógica, tanto se puede sí, pues, por supuesto, y la propuesta Diputados. económica es súper simple. Postergue la gratuidad en la universidad. Diputados. Esa es una decisión política de un gobierno legítimo. A ver, vamos a hacer sonar la a campanilla. ambos diputados les voy a pedir desde ya que se contacten con José Joaquín Iturra. Él les va a entregar los respectivos teléfonos. Siguen la discusión en sus teléfonos personales. En el WhatsApp. Y públicamente quedan invitados a la discusión pública acá en el estudio. ¿Les Un parece? abrazo muy grande, muchachos. Me parece muy bien. Gracias, diputado Mario Gracias a los Venegas. dos. Gracias, Felipe Cast. Álvaro, sin pasión no tiene gracia, pues. Sí, Es que, por eso, Porque importa, me imagino que es la gracia, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sí. Muchas gracias. Saludos a los Un abrazo dos. muy grande. Chao. Gracias. Gracias, Felipe. a usted, un Gracias, abrazo Mario. grande. Felicidades.